Ah, Muy buenos días, tardes, depende de dónde estén ustedes. Es un placer participar en estos seminarios de Dying Nexia. Después de hablar con los doctores Pérez Ordóñez y con el doctor Chatti, pen- pensamos que sería interesante compartir con ustedes nuestra experiencia en el uso de terapia neoadyuvante y cómo está cambiando el tratamiento de nuestros pacientes con tumores malignos de la piel. Ah, Entonces, ya, algunos de ustedes seguramente me conocen, soy Víctor Prieto. Con mi acento ya pueden ver que soy probablemente de España, y efectivamente lo soy de Madrid. Cuando acabé mi residencia de patología en Barcelona con el doctor Sergio Serrano, decidí irme a los Estados Unidos por un año, o por lo menos eso fue lo que le dije a mi mujer, y este año se convirtió en otro, y hace ya 34 que estoy por estos lares. Eh, Trabajo en el Anderson, en los departamentos de patología y dermatología. Eh, Mi especial interés es en lesiones melánicas y en los últimos años en el uso de terapias ayudantes. Ah, Cuando tengan la oportunidad de ver esta exposición, eh, la tenían en el Museo de Arte hace un par de años, y es de un grupo argentino que se llama Grupo Mondongo, y esta obra se llama Calaveras, que es una pintura que a primera vista parece que sea una calavera, ¿verdad? Pues fíjense en esta zona lo que tiene hecho. O sea, que es el cuadro de Rubens de la autopsia, pero si miramos debajo, miren lo que hay. Hay un árbol y tenemos la Torre de Babel. O sea, que hay que fijarse en detalles, que es lo que hacemos en patología. El índice de la charla va a incluir, como es común, una introducción. Vamos a ver el, el análisis histológico y cómo se preparan estas biopsias. Lo más importante es si tenemos qué relevancia clínica tiene, el formato del informe que usamos nosotros y que recomendamos, eh, por claridad para nuestros colegas que tratan a los pacientes, y acabaremos con unas conclusiones. ¿Qué es la terapia neoadyuvante? Bueno, lo más importante es que ha producido un gran cambio en el tratamiento de los pacientes, que no solamente es el tratamiento, sino el manejo general. Porque, por ejemplo, si el tratamiento neoadyuvante reduce el tamaño del tumor, esto puede modificar la cirugía. Puede pasar de ser no quirúrgico a ser quirúrgico, y dentro de quirúrgico, por ejemplo, puede evitar una amputación y hacer solamente una resección local. Esto va a impactar la calidad de vida, como es evidente, y a sobrevida en algunos casos. Y creo que lo más importante desde el punto de vista de los patólogos es que nuestro análisis es esencial en todo esto. ¿Qué es la terapia neoadyuvante? Este concepto lo introdujo, o por lo menos le da crédito al doctor Emil Fry en Boston, para el uso de quimioterapia, que era lo que había en aquella época, antes del tratamiento del tumor primario, con bien cirugía o bien con radioterapia con efecto curativo, con, perdón, con objetivo curativo. Es decir, el paciente recibía un tratamiento de quimioterapia antes de que se hiciera cirugía o radioterapia. Ah, en estos 40 años se ha comprobado que es una modalidad segura y efectiva, aunque por supuesto tiene efectos secundarios, que eso los veremos luego más adelante, que se aplica a tumores primarios grandes o de estadio avanzado. Es decir, si tenemos una lesión que se puede curar con cirugía, como un vaso celular, pues seguramente no hay necesidad de hacer una terapia neoadyuvante. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar el estadio, reducir la extensión de la cirugía, y tenemos otra más, porque si podemos ver el- la patología, perdón, la pieza quirúrgica después del tratamiento, podemos determinar si el tumor respondía al tratamiento o no.
Y ya se pueden imaginar la implicación importante que tiene en la evaluación del pronóstico del paciente. Y volvemos a lo mismo. Nosotros como patólogos tenemos un papel esencial en el estudio de la efectividad terapéutica de estos tratamientos. La lista de tumores en los cuales se está utilizando es cada vez mayor. Ah, voy a pasar unos momentos hablando de el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, porque probablemente fueron los primeros que empezaron a utilizarlo, pero también se ha aplicado en el esófago, páncreas, y lo que es la charla de hoy, que está dedicada a la patología cutánea, melanoma, carcinoma escamoso y carcinoma de Merkel. Pero ya les digo, perdón, ya les digo que continúan apareciendo nuevas indicaciones de tratamiento. Si han seguido en las redes sociales, el doctor Richard Scollier, y lo puedo decir porque él lo ha hecho público, no es una cosa privada, tiene un glioblastoma multiforme y ha sido probablemente uno de los primeros pacientes en los cuales se ha utilizado inmunoterapia para tratamiento. Esto fue hace más de 2 años y el doctor Scollier está completamente activo, participando en convenciones y trabajando, a pesar de que ya les digo, tenía un glioblastoma multiforme de alto grado, y hace más de 2 años, que ya saben que la expectativa de vida de estos casos es muy corta. Este grupo, que se denomina Immune Related Pathologic Response Criteria, IRPRC, ha, se ha reunido y ha hecho recomendaciones de cómo evaluar la posible respuesta al tratamiento. Y básicamente esto es lo que hay. Se detecta lo que es el tumor viable, es decir, cuánto tumor hay después del tratamiento, y se divide por el área total de tumor, que por supuesto no podemos ver cómo era antes del tratamiento, y lo que vamos a hacer es incluir todas las zonas que con el análisis histológico pensamos que están relacionadas con lo que había de tumor antes. Es decir, primero vemos el área de tumor viable y luego buscamos todo lo que hay, que viene tumor viable, tumor necrótico y áreas de regresión. Entonces, división de tumor viable dividido por el área total del tumor es lo que se considera como respuesta. ¿Cómo vemos esto? ¿O por qué es importante? Porque los primeros estudios que se hicieron en pulmón, se vio que había una correlación entre el diámetro clínico del TAC, es decir, si el tumor medía 3 centímetros con el TAC después del tratamiento, y el tamaño macroscópico que se daba en el informe de anatomía patológica. ¿Qué conceptos hay? Regresión completa quiere decir que hay 0% de tumor viable, y en el otro extremo tenemos no respuesta cuando hay una mayoría de tumor viable. Es decir, 0% regresión completa, respuesta parcial es entre 0% y 50% de viable, y más de 50% es no respuesta. Claro, ya pueden imaginarse que no es lo mismo tener 50% de tumor viable que tener 100% de tumor viable. Pero para facilitar el análisis estadístico, se dividió en estos tres grupos. O sea, 0, 0 a 50 y más 50. El segundo, que también muy importante y en el que quiero señalar la participación del doctor Simmons de nuestro grupo, lo que hizo fue análisis de especímenes histológicos después del tratamiento, y ya saben ustedes que el cáncer de mama lleva bastantes años tratándose con terapia neoadyuvante. Y en
terapia de antihormonal, de receptores de estrógenos y progesterona, o bien terapia anti-HER2. Bueno, pues en este grupo, este sería un ejemplo de lo que recomiendan para análisis histológico, que sería el tamaño y extensión de tumor residual y hasta 20 características histológicas. De esas 20 características histológicas, los datos mínimos que se solicita para que se incluyan en el informe son porcentaje de celularidad residual en tumor invasivo y tumor in situ, y lo mismo, si hay más de un 50% de tumor viable, se considera como no respuesta. Bueno, pero hemos dicho que no solamente es pulmón y mama, sino que también melanoma, carcinoma y demás. El mismo grupo lo que sugirió utilizar prácticamente lo mismo para cualquier otro tumor. Entonces, lo mínimo es incluir una rodaja entera del tumor, que es del área más grande. Es decir, que si el tumor mide 3 centímetros, cortar por en medio una rodaja y analizar lo que es el residual viable tumor residual viable. Que esto va a incluir el porcentaje de tumor que queda viable en relación a todo el resto. ¿Y todo el resto qué es? Áreas de necrosis que podemos ver como, básicamente como necrosis en cualquier otro órgano, es decir, las células que se ven o con núcleo degenerado o células fantasma, ghost cells, y todo lo demás relacionado con el infiltrado inflamatorio. O sea que vamos a tener un infiltrado linfoide, folículos linfoides, plasmocitos, macrófagos, cristales de colesterol, fibrosis proliferativa, neovascularización. Si se fijan ustedes, esto es lo que vemos es en un proceso inflamatorio que acaba siendo una cicatriz. O sea que no hay nada nuevo sobre esto. O sea que para cualquier tumor lo que vamos a ver es el porcentaje de tumor residual viable, se calcula como el área total de tumor viable dividido por el área total de tumor, lo que se denomina en inglés tumor bed. Muy bien, ya hemos visto en general, pero ¿qué es lo que podemos decir de tumores cutáneos? Pues en tumores cutáneos, los tres principales en los cuales se está utilizando ya la terapia neoadyuvante son melanoma, carcinoma de Merkel, carcinoma escamoso, y prácticamente lo mismo podemos utilizar con el carcinoma vasocelular, para que serían los dos carcinomas, y lo neuroendocrino y melanoma. El, el doctor Teslav, cuando estaba en nuestro grupo hace unos años, publicó este estudio con un grupo internacional, incluyendo al doctor Scollier, al doctor Gerstenwald, al doctor Toby, de instituciones de Australia y de Estados Unidos, que lo que analizaban es el efecto de la terapia neoadyuvante, que en este caso era anti-PDL1, en lesiones de melanoma. Y vieron que hay 4 zonas, que es la que vemos en algunos casos de melanoma con regresión. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? La principal va a ser analizar células que parecen viables. Por supuesto, es imposible para nosotros saber si estas células van a morir mañana o dentro de una semana porque se han dañado tanto por la inmunoterapia que van a desaparecer o no. Pero lo que consideramos es que en este momento, es decir, hoy, cuando se ha mirado esta biopsia, estas células parecen viables. Si vemos las células de fantasma sin núcleo o vemos un núcleo degenerado, en, así en formas como esta, que sería forma de necrosis geométrica, son de necrosis. Cuando las células de melanoma mueren y los restos se fagocitan, tenemos macrófagos pigmentados o macrófagos sin pigmentar, según la cantidad de melanina que había. Y luego, como en el último estadio, lo que vamos a tener es que todo esto es reemplazado por una fibrosis, que al principio es proliferativa,
es decir, que mantiene todavía colágeno, fibroblastos y macrófagos, y luego se convierte ya en lo que sería una cicatriz tardía, es decir, con hialina. Perdón, es que había entrado alguien en mi oficina. Entonces, estos son los cuatro componentes. Vamos a tener, si hay un 10% de esto en comparación con un 90% del resto, esto quiere decir que el 10% del tumor es viable. Muy bien, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos el corte. Pero ¿cómo llegamos al corte? Y esta es la pregunta del millón. Porque si hacemos un corte, una rodaja, por aquí, en este caso, vamos a ver qué hay. Este pigmento es el pigmento azul que se le ha puesto al paciente para hacer el ganglio centinela. O sea que lo vamos a ignorar. Pero tenemos aquí pigmento, que probablemente es melanoma viable. Y digo probablemente porque pueden ser melanófagos, no lo sabemos. Tenemos esta área en la que no hay pigmento, que lo más probable es que sea regresión. Una zona más oscura, que va a ser una combinación entre hemorragia, pigmento y tumor viable, y regresión otra vez. Pero fíjense que si contamos esto, va a ser más del 50% va a ser de regresión. Si nos vamos por este lado, más del 90% va a ser tumor. Entonces, lo que seguimos la regla, que es lo que se decidió en el protocolo, que es que si la lesión mide más de 5 centímetros, se incluye todo. Es decir, que en este caso tendríamos que hacer rebanadas e incluir todas las rebanadas. Con lo cual ya se pueden imaginar que aumenta el número de bloques que hay que examinar. O si bien en este caso, que está ulcerado, también es un melanoma primario, con tratamiento, pues fíjense, si miramos por aquí, seguramente va a haber áreas de cicatriz y fibrosis. Estas amarillentas van a ser de necrosis y todo el resto tiene la úlcera y seguramente hay tumor viable debajo. Pues lo cortamos. Entonces, al cortarlo ya parece más fácil. Las zonas amarillentas blanquecinas van a ser de necrosis, zonas de hemorragia que pueden ser de necrosis o simplemente un tumor que es hemorrágico. Estas zonas que son de tumor infiltrando la grasa, zonas de tumor infiltrando la dermis y luego zonas de ulceración. Por ello es tan importante que si vamos a mirar si hay 0% viable o 0 a 10% viable o de 10 a 50% viable, vamos a tener que estudiar toda la rodaja. Ya les he dicho que si es menos de 5 centímetros, incluimos todo. Si es más de 5 centímetros, se pone una rodaja entera cada centímetro. Pero no como hacemos en tumores de partes blandas, que ponemos un corte, es decir, un bloque cada centímetro. No, una rodaja cada centímetro. En los ganglios hacemos lo mismo, hacemos rebanada y se incluye total. Si es de menos de 5 centímetros, si es de más de 5 centímetros, hacemos lo mismo que les decía. Y cuidado porque no todo lo que se ve pigmento es tumor. En este caso, por ejemplo, era un ganglio centinela de un paciente que tenía un tatuaje y el 90% de este pigmento era el tatuaje. ¿Cómo se ve esto en hematoxilina oxina? Pues como lo vemos en otros tumores. Aquí vemos lo que queda de ganglio normal y toda esta zona va a ser la que consideramos como el tumor bed. O sea que sería todo esto que voy siguiendo ahora con el cursor. Eso sería el tumor, el tamaño del tumor. Lo que hacemos es, si se tiene en el tamaño macroscópico, se utiliza ese, y si no, lo que hacemos es medirlo en el corte. Lo que haríamos lo mismo que veríamos en cualquier otro caso. Y de aquí vamos a ver, a este momento ya sabemos que esto va a ser necrosis, esto va a ser necrosis, esto va a ser necrosis. El pigmento que se ve alrededor de la necrosis seguramente van a ser macrófagos. Y luego, por lo menos alguna de estas zonas parece que va a ser tumor viable. Pero para ello vamos a tener que ir a mayor aumento. Pero fíjense que no es uniforme ni mucho menos,
porque aquí vamos a ver la parte superficial que parece que sea viable. Esto parece que sea viable a este aumento. Aquí vemos una combinación probablemente solamente de macrófagos. Y luego vemos estas zonas geométricas que van a ser de necrosis, rodeada de macrófagos. Fíjese, aquí tenemos melanoma in situ y melanoma que está pegando a la epidermis, que está mejor preservado que si nos vamos a las zonas profundas en las cuales hay mayor cantidad de necrosis. Esto va a ser una combinación entre eritrocitos, macrófagos y células de melanoma muertas. Los macrófagos que han fagocitado el pigmento en la periferia, es decir, que son melanófagos, y fíjense que como es de esperar, vamos a tener diferentes zonas de melanoma. Estas dos son viables, pero aquí vemos un pigmento mínimo y aquí vemos mucho más pigmento. O en este caso, es todo este mismo tumor, fíjense que tenemos células epitelioides con una mezcla de pigmento y no pigmento, células epitelioides pequeñas, nevoides, y células fusiformes con pigmento. Otra zona con más pigmentación. Es decir, que simplemente con observación macroscópica no es suficiente. Tenemos que mirarlo al microscopio. Y bueno, hasta ahora lo que les he enseñado, por, por diseño, claro, les he enseñado cosas fáciles. Era necrosis, era macrófagos, tumor viable. ¿Pero qué hacemos con esto? Porque aquí hay células, que esto es fibrosis, claramente. Esta es la cicatriz. Esto probablemente es fibrosis. Y aquí tenemos células epitelioides mezcladas con fibrosis y con células inflamatorias. Esta es una célula gigante multinucleada. Entonces, esto es tumor viable. Estos son macrófagos que están infiltrando. Bueno, ahí nos va a ayudar inmunohistoquímica. El PAM-MEL, nosotros intentamos no hacerlo por dos problemas. Primero, porque el pigmento de melanina se puede confundir con la diaminobencidina y algunos macrófagos pueden ser positivos. Entonces, preferimos utilizar el SOC10, porque el SOC10 puede ser positivo en células de Schwann, si hay algún nervio por aquí perdido, pero claro, cuando vemos todo este grupo de células, esto no es un nervio, sino que estamos viendo melanoma. Entonces, esto sería viable. Aquí habría unas cuantas células de melanoma viables y unas cuantas células de melanoma viable. Pero todo el resto, fíjense, que no tiene núcleos. Entonces, esto sería la zona de regresión de infiltrado inflamatorio. O en este caso que vemos gran cantidad de pigmento, pero cuando vamos a mayor aumento, fíjense que podemos ver los núcleos todavía de color púrpura. Esto quiere decir que este pigmento no es diaminobencidina, sino que es melanina. Y los núcleos, como son negativos, con SOC, esto quiere decir que son macrófagos y no células de melanoma. Una posibilidad que pueden utilizar es, en vez de poner hematoxilina después de hacer la inmunistoquímica, le ponen Giemsa. Si le ponen Giemsa, el color del pigmento, como ya saben ustedes, deja de ser marrón y pasa a ser verde, con lo cual se hace más fácil distinguir el verde del marrón. Ya hemos pasado de la necrosis, de el filtrado inflamatorio, ¿y qué es lo que pasa al final? Pues como en cualquier otra reacción cicatricial, va a haber fibrosis, que es lo que vemos aquí. Esto esta es la zona donde estaba el melanoma antes. Entonces, diríamos, cuestión de medición, sería desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, porque se mide en cruz y ese es el mayor diámetro. En este caso sería 100% fibrosis, 0% viable. Fibrosis, lo que hemos visto es que hay dos tipos, que sería la hialina, que es como una cicatriz tardía, y cuando vemos fibrosis mezclado con infiltrado inflamatorio de macrófagos, que esto sería la fibrosis temprana y esta es la fibrosis tardía. Porque
el estadiaje, o sea, perdón, el estadio de la reacción será el mismo. Primero mueren las células, los macrófagos fagocitan los restos, bien con pigmento, bien sin pigmento, empieza a haber depósitos de colágeno y finalmente solamente queda colágeno. Para enfatizar, fibrosis proliferativa y fibrosis hialina. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos que poner cuando hay un paciente que tiene tratamiento de melanoma? ¿Qué tenemos que poner en el informe de patología? El más importante, como les decía, es el porcentaje de tumor viable, porque la mayoría de los protocolos lo que incluyen es solamente la respuesta. Es decir, respuesta completa, 0%, respuesta parcial, como les decía, del 0 al 50, y no respuesta del 50 al 100. Lo que se ha visto es que los que tienen casi completa, es decir, que sería desde 0 hasta el 10% de tumor viable, estos tienen mejor pronóstico que si tienen más del 10%, o sea, menos del 10% viable. Vamos a ver. De 0 al 10% es mejor que tener del 10 al 50%. Pero consulten ustedes con sus oncólogos para ver si ellos necesitan saber si es más o menos. Nosotros para evitar problemas lo que hacemos es damos el porcentaje, independientemente de que el protocolo utilice de 0 a 10 o de 0 a 50. Y luego los otros tres los estamos utilizando más desde el punto de vista de investigación. ¿Y por qué les digo esto? Porque si tenemos un tumor y el 100% del tumor es necrótico, pero no hay ni fibrosis ni melanófagos, esto quiere decir que las células tumorales han muerto recientemente en la biopsia. Mientras que si ya hay melanófagos, eso quiere decir que los melanófagos han tenido tiempo de fagocitar los restos de las células tumorales. Y si tenemos fibrosis, eso quiere decir que la reacción fibrosa ha tenido tiempo de reemplazar al infiltrado inflamatorio y a las células necróticas. Con lo cual, es de entender que dependiendo del porcentaje de cada uno de ellos, debería tener efecto en el pronóstico. Pero lo que es hoy, en el 2025, todos los protocolos utilizan el porcentaje de tumor viable en relación a todo lo demás. Pero va a haber algo más, porque no va a ser lo mismo tener más CD8 que menos CD8, o el tipo de macrófagos son, son TH1 o TH2, o incluso que otras células del microambiente. Estos son ahora estudios de investigación y no se incluyen en la evaluación de protocolo de pacientes con terapia neoadyuvante. Les voy a poner un ejemplo de este paciente que había tenido tratamiento, se lo había hecho melanoma, una reextirpación porque era recurrente, y quedaba de tumor 5 por 3 milímetros, tumor viable. De esos, de los 5 por 3, no de tumor viable, de tumor. Se le hizo inmunohistoquímica para confirmar que eran células tumorales y no macrófagos, y había 35% de tumor viable, 0% necrosis, 30% de fibrosis esclerosis y 35% de infiltrado linfocítico y melanosis. Pero acuérdense que les digo que lo más importante es este. Entonces, esto sería respuesta parcial. Vamos a pasar a los otros tres y les voy a mostrar los otros dos y luego les voy a mostrar por qué es importante esto. Carcinoma celular de Merkel, que como saben, en realidad es más agresivo tamaño por tamaño que el melanoma, pero es más raro. Por eso dedicamos más atención al melanoma que al carcinoma de Merkel. Va a ser exactamente lo mismo que les decía. Si
tenemos un tumor de menos de 5 centímetros, ponemos todo. Si es de más de 5 centímetros, una rodaja por cada centímetro. A este aumento vemos que va a haber hemorragia y ulceración en la parte superficial. Este es el tumor que está infiltrando en la dermis y también el tejido celular subcutáneo. Los primeros estudios que tenemos en nuestro grupo se reportaron en estos dos ah, reportes, como les decía, el tumor agresivo neuroendocrino. Y por ponerles como ejemplo, este paciente que tenía una lesión del brazo, pues fíjese la metástasis en el ganglio de la axila y después de 18 días de tratamiento, fíjense cómo había cambiado. Es decir, que se veía efecto. Una cosa que les comento es que a veces se puede ver el mismo tamaño del ganglio, pero cuando se mira en histología lo que se ve es que el tamaño está mantenido, pero porque la respuesta inflamatoria ha mantenido el tamaño, aunque no quede nada de tumor. ¿Y qué vemos? Pues básicamente va a ser lo mismo que les comentaba en el melanoma, la diferencia es que aquí no va a haber melanina. Puede haber pigmento por hemosiderina, pero no melanina. Tenemos un ganglio y vemos que toda esta zona que tiene fibrosis es la que vamos a considerar como tumor bed. O sea que el tumor bed, para medirlo, sería desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Entonces, así, a este momento parece que todo sea fibrosis. Pero vamos a ver qué pasa con esta zona que se ve más azulada. Y vemos que en esta zona realmente queda tumor. Pero de todo esto, que se ve de color marrón, tenemos calcificación en 3 zonas, tenemos fibrosis, tenemos células inflamatorias, probablemente de lo que queda del ganglio en este caso, y el único tumor que queda es este. O sea que tenemos menos del 10% como tumor viable. Pero claro, fíjense que podíamos decir, va, si solamente hacemos esto con un ganglio, pues ya lo tenemos hecho. Pues no, porque este es un ganglio diferente, el mismo paciente, y tenemos también lo mismo, tenemos el infiltrado inflamatorio, probablemente lo que queda del ganglio y zonas de fibrosis, pero todas estas células que vemos aquí son tumor viable que queda. Entonces vamos a tener dos mediciones en los ganglios. En nuestro caso, porque hemos tenido esta discusión con nuestros oncólogos, lo que le damos es, si el paciente tiene, por ejemplo, metástasis en las dos axilas, entonces damos un número de respuesta en la axila derecha y un número de respuesta en la axila izquierda, y ese número es la media de todos los ganglios. Es decir, que si hay 3 ganglios en la axila derecha, lo que hacemos es la media y damos cuál es el porcentaje que hay de tumor viable. Otro paciente con un tratamiento diferente, pero también con inmunoterapia, en el que vemos estas zonas de fibrosis, que es lo que corresponde a la zona tumoral, y que cuando vamos a mayor aumento no queda nada. O sea que este fue ah, respuesta completa. Y para comparar, así esta era la morfología de las células tumorales antes del tratamiento. Con lo cual, este es 0% viable y el resto lo dividimos entre la fibrosis proliferativa, lo que vemos ahí, y la fibrosis hialina, porque no hay necrosis. Entonces, ¿cómo vemos este? Pues igual que en el melanoma. La diferencia es que aquí no hay melanosis, con lo cual solamente tenemos 3 componentes, que es el porcentaje viable, el porcentaje de necrosis tumoral y el resto, que va a ser fibrosis e infiltrado inflamatorio en grados diferentes. Acuérdense que esto lo podemos utilizar para cualquier tumor, que sería el tumor residual viable dividido por todo lo demás. ¿Que hay pigmento? Pues todo lo demás incluiría melanófagos
Y si no, vamos a tener las células tumorales necróticas y el área de regresión, es decir, todo lo demás. Y todo esto importa, porque claro, es lo que me van a preguntar, que esto es muy bonito, que damos una charla, se enseñan los colores y todos contentos. Pues no, esto es muy importante porque fíjense, esto es sin mirar nada más. Los pacientes que habían recibido terapia neoadyuvante o adyuvante, es decir, que lo habían hecho el tratamiento antes o después, tenían, perdón, que tenían antes, tenían mejor sobrevida que si se lo había dado después. Es decir, si al paciente le habían hecho cirugía, es decir, extirpación del tumor y extirpación de los ganglios, tenía mejor sobrevida si se hacía esto antes de la cirugía que si se hacía después. Y bueno, ya les comentaba lo importante que es nuestro estudio histológico. Pues aquí tenemos en la parte de color naranja, respuesta completa, definida como 0% de tumor viable. En azul, respuesta completa, incluyendo de 0 hasta, perdón, respuesta parcial incluyendo de 0 hasta 50, con esta sobrevida, y luego más de 50% de tumor viable con esta sobrevida. Este fue, ya les digo, el estudio original, pero ahora lo que se ha hecho cambiar es la respuesta completa o casi completa en comparación a la parcial y se ve que cae entre medias, como era de esperar. A fin de cuentas, esto es una variable numérica que va desde 0 hasta 100 y el hecho de que pongamos nosotros barreras de 0, 10, 50 y 100 son completamente artificiales y los tumores no saben de estas barreras. Algunos pacientes, ojo, porque algunos pacientes con respuesta completa todavía recurren. ¿Y por qué es esto? Pues obviamente hay células tumorales que escapan del ataque inmunológico que está desarrollado en este paciente. Y ya les advertía o les introducía el concepto de que los, los otros tres componentes, y estamos hablando de melanoma, es decir, fibrosis, necrosis y melanosis, tienen que también tener una importancia porque básicamente nos están dando una idea de cuán rápido va la respuesta. Y fíjense, si la fibrosis era hialina, la sobrevida era mejor que si no había fibrosis hialina. ¿Y por qué es eso? Porque le ha dado tiempo al cuerpo, al sistema inmune, a eliminar todo el detritus que se produce después de matar, de eliminar a las células tumorales. Es decir, que si vemos esto en la biopsia, en la pieza quirúrgica, va a tener mejor sobrevida que si no lo vemos. Del grupo de gente que quería mencionar, sobre todo en nuestro grupo, los dermatopatólogos, que ya les comentaba que el doctor Tesla ahora está en la Universidad de California, en San Francisco, la doctora Patel, que era la que estaba a cargo del el grupo oncológico, que es ahora la jefa de oncología de la Universidad de Colorado, y el grupo quirúrgico del Anderson y el doctor Collier de Australia. Pero bueno, ya hemos visto que todo muy bien, el paciente tiene mejor pronóstico, pero tiene algún problema, porque si no, no tendríamos que discutir mucho, ¿no? Se le da a todo el mundo tratamiento y si responde bien, y si no responde, bueno, pues ya se le da otra cosa. Pues estos pacientes tienen efectos secundarios y esto no es inesperado porque a fin de cuentas estamos alterando la, la respuesta inmunológica de este paciente. Si estamos utilizando anti-PDL1 o anti-PD1, el paciente puede hacer una reacción inmunológica mayor contra otros tejidos. El primero que lo vamos a ver va a ser en lesiones melánicas.
estos pacientes van a desarrollar cambios morfológicos en los NEVI estándares que tiene el paciente. Con lo cual, ya saben ustedes, si tenemos un nevo y cambia, lo primero que se piensa es que puede ser un melanoma que se está desarrollando. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a ver lo mismo. Va a haber un infiltrado inflamatorio, va a haber áreas de regresión y áreas de melanófagos. Esto era un nevo estándar, que ni siquiera era displástico porque está en la dermis, y fíjense lo que ha pasado. Entonces, miramos a mayor aumento, lo único que vemos es fibrosis, células inflamatorias, alguna célula grande, que tenemos que hacer inmunohistoquímica con shock para ver que estas células en realidad son los pocos melanocitos que quedan vivos. Fíjense qué raro es encontrar una célula positiva. Y luego con MART1 vemos que estas células, que así se ven de color rojo, son positivas, pero el núcleo es negativo. Eso quiere decir que las células que vemos aquí con Ki67 son células inflamatorias o endoteliales, pero no las células de melanocitos. Y esto es un nevo, probablemente un nevo intradérmico, y más, que ha regresado con el tratamiento de Pembro. Y ya les he comentado que la reacción inmune va a afectar otros tejidos. Y estos pacientes pueden venir con lesiones como esta, que son pápulas elevadas, que realmente parecen un líquen plano, y hacemos una biopsia y en algunos casos vemos que hay necrosis de queratinocitos, en otros casos vemos que hay separación de la epidermis con la dermis, y en otros casos vemos un infiltrado linfoide en banda con todas las características de un líquen plano. Este no era un melanoma, sino era un carcinoma escamoso metastásico con nivo, otro de los anti-PD1, que desarrolló, en vez de desarrollar las pápulas estas elevadas de tipo líquen plano, lo que desarrolló es una enfermedad ampollosa, vean aquí, en la cual las ampollas son débiles, de fácil ruptura. Otro paciente, ya ven que la morfología de las lesiones puede cambiar bastante. Entonces, ¿qué vemos histológicamente? Lesiones que parecen líquen plano, lesiones que parecen enfermedad ampollosa, con una hendidura subepidérmica, que vemos que tenemos a los queratinocitos todos pegados a la epidermis y no quedan queratinocitos, con lo cual nos hace sospechar que esto está por debajo de la capa basal. Y si le hacemos un PAS, veríamos que la membrana basal está en esta zona. Esto se parece tanto a un pemphigoide ampolloso que si le hacen ustedes IgG y C3, verían que se depositaría de manera lineal aquí. O incluso otras lesiones que asemejan otras reacciones inflamatorias. Este era un paciente con un melanoma acral que se le dio tratamiento y el paciente vino unos meses más tarde con 4 lesiones en la pierna, que clínicamente era melanoma. Fíjense, el PET, que es ávido, bueno, pues nos quitan una y les decimos que lo único que tiene, bueno, lo único que tiene, que no hay tumor y que hay una reacción inflamatoria de tipo mixto, porque es lobular y septal, con células gigantes multinucleadas. Entonces, esto, el cirujano dijo, pero esto tiene que ser melanoma. Dice, voy a quitarle otra. Y quitó otra, y quitó otra, y las tres eran exactamente iguales. Entonces, ¿qué era esto? Era una paniculitis reactiva al, al tratamiento, pero que no había aquí tumor. Esto no es que fuera una metástasis que había regresado, no. Esto era realmente una paniculitis que era secundaria al tratamiento. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que cuando tengan ustedes una biopsia de un paciente con melanoma que está siendo tratado con terapia inmune,
tienen que considerar la posibilidad de que esto no sea una metástasis, sino que realmente sea un efecto secundario al tratamiento. Entonces, como resumen, porque supongo que tendrán ustedes preguntas, ¿qué es importante recordar? Que la extensión de respuesta patológica correlaciona con el intervalo libre de recurrencia. Es decir, el porcentaje de tumor viable que queda después del tratamiento correlaciona con la sobrevida del paciente. Segunda, y que nos ponemos una medallita, que esto no se puede hacer con radiología, sino que tenemos que hacerlo con el análisis histológico. Claro, fíjense que me ha llevado todo este tiempo de explicárselo a ustedes y ya me imagino que si no lo han hecho hasta ahora, pues ya se están temiendo qué es lo que va a pasar cuando tengan que hacerlo en sus casos. Bueno, pues el aumento de tiempo que es para hacer el estudio macroscópico y luego la evaluación por el patólogo, se ha pedido ya formalmente al CAP, al Colegio de Patólogos Americanos, para que cambie la facturación y estas piezas se consideren no como una linfadenectomía, sino que se evalúen a un nivel más alto como una linfadenectomía complicada. Esto todavía no está confirmado, pero bueno, esperemos que se haga. Que no todo es perfecto, porque hay pacientes que tienen efectos secundarios, que en algunos casos el paciente se trata de manera asintomática para mantener el tratamiento de inmunoterapia y en otros casos se tiene que quitar. Y fíjense que solamente les he dado el efecto secundario en la piel, pero estos pacientes pueden hacer daño pancreático, o sea, pueden hacer una diabetes primaria porque pierden las células, los islotes Langerhans, o pueden hacer tiroiditis, o pueden hacer neuritis, o pueden hacer otros efectos que realmente obligan al paciente a dejar de tomarlo. Ya les he contado que aumenta la sobrevida, pero seguramente oyeron este año que el expresidente Jimmy Carter, que murió, bueno, pues lo que no sé si saben ustedes que hace 10 años se le diagnosticó un melanoma metastásico al cerebro. Y murió no por la metástasis, ¿sí? Sino murió por otras complicaciones. O sea, que esto quiere decir que básicamente su metástasis de melanoma en el cerebro se curó con la inmunoterapia. Y la otra cosa importante a recordar es que hay estudios en curso, porque lo que les he comentado seguramente se refinará cuando sepamos más de esto. Eh, con una imagen de la colección Menil en Houston, con esta estatua de amor, como ven aquí arriba, Love. Muchas gracias por su atención. Así que si quieren, dejo de compartir. No sé si puedo ver el chat para ver si hay algún comentario. Ah, el doctor Restrepo. Muchas gracias, doctor Restrepo. Un honor que esté usted aquí en la audiencia. Así como pregunta para el grupo, ¿cuánta gente ha tenido que empezar a hacer esto ya? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho y cuál es su experiencia? I don't know if I have access to all the questions. Um, yeah, I don't believe I can see any other questions, Victor. Okay. So I Well, think I think you probably can see them all. So yeah, if people can submit them either via the chat or the Q&A section, then either myself or Dr. Pareto can read them out and answer them. okay. So I think that everybody has my email address, but just in case, if you have any questions, you can send me an email. El doctor Restrepo me dice que no lo han hecho todavía sistemáticamente, pero eh, y la doctora Saeb Lima que ha visto ya los efectos secundarios. Pues ya les comento, si tienen alguna pregunta en cuanto a técnica o cómo lo hacemos que no esté,
Bueno, hay una pregunta de si suspendemos el tratamiento. Depende, es una conversación que tiene el oncólogo con el paciente, porque en algunos casos, como les comentaba, se puede hacer tratamiento sintomático. Es decir, se les puede dar esteroides o se les puede dar, si pica la lesión, liquenoide, o entonces se puede dar un antipruriginoso. Pero los casos que tienen, por ejemplo, daño neural, eso se interrumpe el tratamiento. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención and thank you to Diagnexia for organizing it and looking forward.